Buenos días. Vamos a esperar unos minutos más que se conecten los demás y comenzamos. Gracias.
Buenos días a todos. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, ya. Perfecto, parece que tuve problemas de audio. Las disculpas del caso. Voy a darles la bienvenida nuevamente al módulo 2 de Taller de Fundamentos BIM para EPS. En el módulo 1 tuvimos la presencia de Ximena Becerra. En este caso vamos a tener la presencia de Carlos Ayón. Se los presento, él es ingeniero civil, egresado de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y se desempeña como coordinador BIM en PSG. Él es especialista en la implementación de plataformas de Autodesk, el desarrollo de entornos colaborativos y coordinación de equipos multidisciplinarios en proyectos BIM de gran envergadura, como lo fue Escuelas Bicentenario. Bien, te damos, Carlos, la bienvenida. Antes solo comentar que tenemos en esta reunión los audios y las cámaras dispuestas, ¿no? Entonces, en el caso que tengan alguna consulta, nos pueden levantar la mano, activamos audio, no hay problema, o en todo caso por el chat también pueden hacerlo. Carlos, bienvenido. Bien, muchas gracias, Madeline. Voy a pasar a compartir pantalla y ahí me confirmas si se puede visualizar. A ver. Mm, ya, creo que eso es todo. A ver. Bueno, ¿me confirma si se puede visualizar, por favor? Sí. Y se logra escuchar bien. No hay ningún problema con el audio, ¿cierto? Listo, muchas gracias y bienvenidos a todos a este segundo módulo en el cual vamos a detallar algunos temas que estaban quedando pendientes del módulo uno. Bueno, en este caso, primero, darles a todos la bienvenida. Vamos a hablar un poco de algunos temas que, pues, tienden a ser un poco abstractos y ahí les pido un poco como que abramos la mente con los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Un poco el módulo del día de hoy, bueno, en este caso eh, ya Madeline presentó, no, me presentó, por lo tanto voy a comenzar directamente con la agenda del día de hoy. En este caso, este módulo se va a centrar un poco en el desarrollo y gestión de la información. Vamos a hablar un poco de qué es el nivel de información necesaria, a qué le llamamos como el nivel de detalle, el nivel de información. Vamos a hablar un poco de los roles BIM dentro de la organización, las partes involucradas en la gestión de la información y los documentos para la gestión de la información. Y al final los vamos a invitar a participar en una pequeña prueba, ¿no? Virtual, el cual un poco nos va a servir para poder ver qué tanto hemos consolidado los conocimientos que hemos adquirido pues, en esta presentación. Miren, lo primero que vamos a notar del lado izquierdo de la pantalla es una serie, una sucesión de distintos bloques, ¿no? Que pueden significar algo. Esto un poco lo he puesto para que, como un adelanto de lo que vamos a tratar el día de hoy, tiene que ver un poco con los niveles de información necesaria, ¿no? Este bloquecito, ¿no? Que vemos aquí del lado izquierdo de color azul puede ser en realidad cualquier cosa, ¿no? Podría ser un muro, podría ser una ventana, una puerta. En realidad no lo sabemos, ¿no? De eso justamente trata un poco lo que vamos a ver más adelante respecto a los niveles de detalle, niveles de información. Digamos, este elemento va evolucionando, ¿no? Mediante también el entregable, el proyecto también va, digamos, va progresando, va adquiriendo nuevas propiedades, ¿no? Van adquiriendo nuevas apariencias, ¿no? Que al final estas modificaciones nos van a dar una información detallada, ¿no? Del elemento, básicamente que se está colocando, ¿no? Entonces es un aumento progresivo del nivel de detalle, se podría decir. Y esto es un poco de lo que vamos a tratar ahora, porque de hecho la normativa, digamos, peruana, de alguna manera define estos cambios mediante una numeración que está ligado a un nivel de desarrollo. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora en este módulo, en los primeros temas.
Bueno, comencemos con un término bastante importante, que es el nivel de información necesaria o LOIN. Bueno, LOIN viene básicamente de las siglas en inglés. Bien, en este caso el término en español es nivel de información necesaria. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues básicamente el nivel de información necesaria nos va a decir, nos va a permitir de alguna manera que nosotros, mediante la aplicación de la metodología BIM, podamos definir, digamos, qué es la información que nosotros necesitamos en nuestro proyecto, ¿no? Cuándo la necesitamos y cuál es el nivel de desarrollo que va a requerir, que vamos a requerir para los proyectos que estamos viendo, aplicando obviamente en este caso una metodología que ya han visto un poco los principios en la sesión anterior, ¿no? Entonces, login o nivel de información necesaria, de alguna manera, engloba a dos conceptos importantes. El nivel de detalle, que en este caso va a ser considerado como el LOT, que aquí estamos considerando el nivel de detalle gráfico o la información geométrica, en este caso de los elementos que nosotros vamos a modelar en nuestros proyectos, ¿no? Y también considera el nivel de información o LOI, por sus siglas en inglés, que en este caso vendría a ser la información alfanumérica y documentación o la información no gráfica. Bien, entonces la idea es de que nosotros generemos modelos de información. Ese es el principio de la metodología BIM, generar modelos, ¿no?, de información y que cada elemento de esos modelos tenga información gráfica e información no gráfica. El nivel de desarrollo, ¿no?, de estos dos tipos de información, digamos que lo vamos a ver ahora que tiene de alguna manera está bien establecido, ¿no? La guía nacional, la normativa internacional lo define mediante numeración y eso es algo que vamos un poco a explorar en los siguientes diapositivas. Pero para ir adelantando un poco el tema, en este caso, por ejemplo, podemos ver que el nivel de información gráfica va a ir evolucionando, ¿no? Aquí podemos ver una imagen, en este caso de un bloquecito, que puede ser, pues, en realidad cualquier cosa, ¿no? O sea, este bloque de aquí, si nosotros simplemente lo vemos, podría ser una puerta, podría ser un muro, podría ser una ventana. Em, Estamos hablando de que esto, mediante vamos avanzando, ¿no?, en el proyecto, este elemento va adquiriendo nuevas propiedades, ¿no? Y va aumentando información, en este caso de manera gráfica, porque lo que estamos viendo es de que este bloque ahora lo podemos considerar como un muro, y este muro tiene de repente un vano, que puede ser en este caso una puerta, ¿no? Y mientras vamos avanzando en el nivel de detalle, pues vamos adquiriendo mucha mayor información gráfica, como por ejemplo algunas detalles constructivos, ahí como las columnetas, las vigas de amarre que pueden haber entre los vanos, ¿no? Y que van de manera interna en los muros de la bañería para que haya un mejor confinamiento, ¿no? Y ya cuando vamos avanzando en esta configuración, podemos tener la posibilidad de tener una cantidad de detalles bastante grande, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros poder extraer, ¿no?, detalles constructivos que van a ser bien precisos, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo un muro de repente de concreto armado, entendemos que estos muros usualmente están rellenos de concreto y están reforzados de acero, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un nivel de detalle tan grande donde inclusive hasta los alvéolos que tienen estos bloques, por ejemplo, se llenan de un material, ¿no? Y encima están reforzados con estos aceros, ¿no? Y de esta manera, si nosotros llegamos a este nivel de detalle, si nosotros hiciéramos un corte de repente dentro del modelo o una vista isométrica, esto se puede mandar ya como un plano de detalle, básicamente que les va a permitir a los constructores poder tener toda la información necesaria para ejecutar alguna partida específica, ¿no? Ahora, esto es un poco comentando o adelantándonos a lo que consideramos como el nivel de información gráfica, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa de repente ahora con la información alfanumérica o la información no gráfica, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una ventana, ¿no? Y esta ventana tiene distintos atributos. Por ejemplo, el estado de fase, el tipo de material, la ubicación, la dimensión, la resistencia al fuego, etcétera, ¿no? Estos atributos son personalizables. De hecho, la idea es que nosotros podemos ajustar la cantidad de información que necesitamos para nuestro proyecto. Bien, ese término de información necesaria, de hecho, tiene una importancia tal porque nos va a permitir a nosotros también definir cuál va a ser nuestro alcance al momento que nosotros empecemos a generar un modelo. Porque
La idea es de que esto sea, utilicemos esos conceptos, ¿no? Desde un inicio, mediante la estrategia que vayamos a tener, y de esa manera, pues nosotros tengamos, digamos, una progresión que va a ir de la mano con nuestros entregables, ¿no? O sea, ¿a qué quiero ir con esto? De que nosotros tenemos que ser bien claros y definir qué nivel de detalle vamos a necesitar para cada nivel de entregable que vayamos a proporcionar. Imaginemos que estamos en una obra de repente, de la cual sabemos que el diseño, ¿no? Usualmente en el inicio del proyecto tiende a tener muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, estamos diseñando una estructura, pero todavía el sistema estructural de las zapatas no está bien definido. Puede ser que sean zapatas aisladas, pueden ser que sea un sistema de repente de losa de cimentación, pero en realidad eso amerita que nosotros, mediante una estrategia, decidamos que no es necesario colocarle un nivel de detalle muy grande al modelo al inicio. ¿Por qué? Porque pues eso, sabemos de que ese proyecto usualmente va a estar cambiando constantemente, ¿no? Podemos comenzar de repente planteando un sistema estructural, pero a la siguiente entrega ya estamos utilizando un sistema totalmente distinto. Entonces se entiende de que esos cambios, ¿no? De modelos o esos cambios de sistemas de diseño se tienen que ver reflejados en el modelo, y eso que consume un tiempo, ¿no? O sea, reflejar esos cambios en un modelo te va a consumir tiempo, te va a consumir recursos. Por lo tanto, si tú ya defines, ¿no? Que al inicio vamos a necesitar un nivel de detalle muy bajo, pues los recursos que vas a necesitar en son mínimos, ¿no? Y esa es la idea, justamente, ¿no? Optimizar los recursos que tenemos mediante estos criterios que nosotros estamos ahora conociendo, ¿no? Ahora, esto es a nivel gráfico, pero esto también tiene mucha relación o se relaciona directamente también con la información no gráfica o lo que conocemos como LOI del nivel de información. ¿Para qué nosotros nos vamos a matar colocando mucha información a un objeto del cual no sabemos si en la siguiente entrega va a cambiar, ¿no? Entonces la idea es que nosotros tengamos una estrategia, ¿no? Que vaya a la par con los entregables que vamos a tener como persona que va, como empresa o persona que va a presentar una información hacia un cliente, ¿no? Eh, Bien, esa es un poco la idea del por qué nosotros tenemos que definir estos conceptos y tener una claridad un poco con lo que nosotros vamos a exigir de repente como clientes, como lo que vamos a exigir a nuestras empresas que se van a encargar de proporcionarnos esta información. Entonces, como resumen, el nivel de información necesaria es la suma de dos, o la adición de dos conceptos importantes, el nivel de detalle, ¿no? Y el nivel de información. El LOT, que es el nivel de información gráfica o información geométrica, y el LOI, que es la información alfanumérica y documentación asociada, o la información no gráfica, para resumir, ¿no? Entonces, el nivel de información necesaria en los modelos de información, eh, digamos, es el nivel de información que nos va a servir para satisfacer los objetivos y requisitos de información de una inversión en cada proceso de intercambio de información. Bien. Ahora, un poco lo que les comenté al comienzo de tener esa claridad, digamos, en de lo que nosotros vamos a tener que exigir, nos va a servir justamente para poder evitar ciertas problemáticas que podemos tener nosotros al comienzo, ¿no? Por ejemplo, el término de desperdicio. La idea es que nosotros podamos utilizar toda la información que estemos proporcionando. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, podríamos nosotros presentarles a un cliente un modelo con un nivel de detalle muy alto y una cantidad de información bastante grande que al final el cliente ni siquiera lo va a utilizar. Eso es un desperdicio de información. O sea, hemos consumido recursos, hemos consumido tiempo, ¿no? Que para el cliente no, a lo mejor no era necesario tener una cantidad de información que le hemos proporcionado, ¿no? O sea, la idea es que nosotros partamos desde un inicio con una estrategia y que de esa manera nosotros nos limitemos a los requisitos, ¿no? Que nos proporciona en este caso el cliente, y en este caso podamos definir un nivel de detalle apropiado, ¿no? Que va a ir de la mano con todos los entregables que vayamos a tener. También esto va de la mano un poco con el tema de la sobreproducción, ¿no? O sea, ¿para qué yo voy a tener que invertir tantos recursos en proporcionar o en desarrollar una cantidad de información grande que a la par, que ni siquiera me están exigiendo, ¿no? A mí me han exigido un nivel de detalle, pero a ver, yo, ¿para qué voy a, en este caso, a invertir tanto tiempo en darles más de lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, siempre hay que ser consecuentes y hay que también tener
una visión clara de de cuáles son los requisitos que me está proporcionando el cliente en este caso, ¿no? Y el sobreprocesamiento, ¿no? En este caso, el sobreprocesamiento indica, por ejemplo, si nosotros invertimos, ¿no? El tiempo y los recursos en proporcionar un modelo con mucho nivel de detalle, quiere decir de que el hardware que nosotros vamos a requerir me va a consumir una mayor cantidad de recursos. O sea, estoy de alguna manera sobreexigiendo mucho, ¿no? A todo mi equipo, en este caso, para algo que en realidad, si yo hubiese tenido bien claro el concepto de nivel de detalle, o nivel de información, yo hubiera proporcionado algo de a lo mejor que sea lo mínimo indispensable para que me esté exigiendo el cliente, ¿no? Y no necesito en este caso sobreexigir a mi computadora, a mi procesador, para que me brinde de repente la mayor cantidad de recursos que yo puedo consumir en otra tarea, ¿no? Entonces, un poco ese es el tema, ¿no? De que nosotros de alguna manera tenemos que definir este nivel de información necesario en un inicio y, bueno, tener bien en claro estos conceptos de nivel de información gráfica y no gráfica y saber justamente cuál es la que voy a necesitar en qué etapa, ¿no? Ok, entonces, otra cosa que nosotros podemos ver en esta imagen a continuación es de que en sí nosotros tenemos dos tipos de entregables, se podría resumir. Los modelos de información de proyecto, que vienen a ser toda aquella información que de alguna manera se desarrolla en ciertas etapas específicas, como la ejecución, la formulación y la evaluación. Pero ya cuando nosotros terminamos, ¿no? Cuando ya terminamos cuando ya finalizamos el entregable, ¿no? Y ya esta información se le proporciona al cliente. Y es más, cuando, digamos, este proyecto ya está ejecutado de manera física, esto se convierte en un activo. Por lo tanto, el tipo de entregable cambia, en este caso, de un modelo de información de proyecto a un modelo de información de activos, porque ese modelo ya está preparado, digamos, con toda la información necesaria para la última etapa, que es la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Algo que en teoría no se debería de minimizar, ¿no? Que es el tema de la información residual de la inversión. Aquí, por ejemplo, en esta columna vemos toda la información proporcionada al cliente, ¿no? Ya en el modelo de información de activos, pero vemos un porcentaje de información que va a ser información residual. La idea es que esta información sea lo mínimo posible, ¿no? Que no tengamos mucha información residual en nuestros proyectos, ¿no? Información que no vamos a necesitar. Y si nosotros tenemos una buena estrategia del nivel de información gráfica y no gráfica al comienzo del planteamiento de nuestros proyectos, vamos a justamente evitar estas problemáticas que vamos a ver por aquí, ¿no? De esta información residual al momento de poder entregar toda esta información mediante un modelo de información de activos. ¿Ok? Entonces es un poco para poder resumir el término de nivel de información necesaria. No sé si hasta el momento alguien tendrá alguna consulta de repente de los conceptos que estamos viendo ahora. Yo sé que es un poco abstracto varias cosas que estamos ahora viendo, por eso les pedí como que tratemos de ahí de abrir un poco nuestras mentes con respecto a todos esos conceptos. Pero bueno, si no hay alguna otra consulta, pues continúo en este caso desarrollando el siguiente tema, que está relacionado obviamente con el anterior, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? En este caso, que el nivel de información necesaria era la suma básicamente de dos niveles de detalle, ¿no? El nivel de detalle, el LOT, viene a ser la información gráfica y la no gráfica, ¿no? En este caso vamos a ver un poco qué es lo que comenta la ISO 19650 y la Guía Nacional BIM respecto a este término del nivel de detalle. Bien, lo que vemos aquí, en este caso, es un esquema, ¿no? En donde podemos ver el nivel de detalle o la variación o la evolución que podemos tener respecto a los niveles de detalle dentro de un proyecto. Digamos, subtítulos que vemos aquí, como LOT 1, LOT 2, 3, 4 y 5, vienen a ser una interpretación de lo que la ISO 19650 de alguna manera también describe, ¿no? En este caso, la ISO 19650 tiene también cinco niveles, principalmente cinco niveles de información o de nivel de detalle gráfico, ¿no?
Ellos en este caso lo consideran con una cantidad de 3 cifras. Por ejemplo, en vez del lot 1 lo consideran como un lot 100, en vez del lot 2 como lot 200, lot 300, 400, y el último vendría a ser un lot 500 o ASBIL, que vamos ahora a explicar un poco a qué hace referencia. Pero en este caso, mencionando un poco a qué hacemos referencia con el nivel de detalle, estamos hablando del nivel del detalle geométrico, de las dimensiones, ¿no? BIM en este caso, de la ubicación, de la apariencia y el comportamiento paramétrico. Acá hacemos referencia nosotros con comportamiento paramétrico. Usualmente este término nosotros lo utilizamos para poder definir una manera en la cual nosotros nos permita poder reutilizar la mayor cantidad de elementos de un proyecto en otro. Por ejemplo, imaginemos una ventana, ¿no? Que nosotros estamos ahora utilizando para un proyecto, pero si esta ventana tuviese un comportamiento paramétrico, nosotros con un clic podríamos cambiarla a un tipo distinto, ¿no? Que este tipo distinto nos puede servir para otro proyecto, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros tengamos estas recomendaciones, ¿no? Al momento de poder generar información gráfica, que nuestros elementos que nosotros vayamos a utilizar dentro de un proyecto tengan o cumplan con estas condiciones y sobre todo el término de comportamiento paramétrico. Eso sería en este caso lo ideal. Ahora, vamos a ver un poco lo que mencionamos aquí. BIM, al ser un modelo construido de forma digital, requiere de especificaciones gráficas y es ahí donde uno de los estándares, como el nivel de detalle y el nivel de información, aparecen para definir cuánto detalle necesitaremos incluir en el modelo digital, ¿no? Entonces, tenemos aquí una evolución, ¿no? Del nivel de detalle. Nosotros cuando recién planteamos un proyecto, así como nosotros planteamos las dimensiones BIM, no sé si recuerdan ese concepto, cuando planteamos, por ejemplo, cuáles van a ser los usos del modelo, cuáles van a ser las dimensiones, ¿no? Hasta qué dimensión vamos a llegar con los modelos, ¿no? Esto también tenemos que definir qué nivel de detalle le vamos a dar al modelo. El nivel de detalle en realidad puede variar dependiendo de la especialidad también. Por ejemplo, yo puedo tener en un proyecto un nivel de detalle, un nivel de detalle distinto para cada especialidad. Por ejemplo, quiere darle más detalle a arquitectura porque en arquitectura voy a considerar una cantidad muy grande de acabados, por lo tanto, necesito yo poder extraer detalles precisos de mi modelo, ¿no? Necesito hacer cortes, necesito hacer elevaciones que me permitan a mí poder automatizar los planos, por ejemplo, que quiero obtener porque voy a tener que hacer muchos planos, ¿no? Y por lo tanto, si tuviera un modelo que está bastante completo, con un nivel de detalle bastante alto, pues voy a tener esa posibilidad, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con otras especialidades? Por ejemplo, la especialidad de eléctricas o de sanitarias. En este caso, a lo mejor no me conviene mucho a mí tener un nivel de detalle muy alto en estas especialidades, ¿no? Obviamente esto es una sugerencia, pero no es, y tampoco no es obligatorio lo que les estoy ahorita comentando. Es una posibilidad y para eso justamente se necesita tener cierta experiencia un poco en estos tipos de proyectos para que haya una definición, digamos, de todos de este detalle que les estoy comentando, ¿no? A lo que voy es de que, bueno, en las especialidades, por ejemplo, de MEP, en este caso de mecánicas o de eléctricas, sanitarias, quizá en este tipo de detalles no me interesa tener un nivel de detalle muy alto, porque a lo mejor lo que a mí más me interesa es la información. No me interesa tanto la apariencia, ¿no? De los elementos, porque de repente a mí no me importa ver que la tubería sea de un color metálico, para saber que es una tubería tipo metálica, o no me interesaría poner una textura de tipo PVC a una tubería, porque eso lo puedo describir con un parámetro. O sea, yo puedo colocar un parámetro a una tubería y puedo ponerle, por ejemplo, un tipo de material y la gente lo puede simplemente seleccionar ese elemento y saber, ok, entonces este material es PVC tal, ¿no? Ese material es un material, una tubería tipo metálica, es una tubería flexible. O sea, no necesito ponerle tanto empeño de repente al tema gráfico, porque esto lo puedo representar yo mediante un parámetro o un nivel de información no gráfico, ¿no? Entonces, eso es un poco el tema aquí, ¿no? Definir justamente, tomar en consideración estos 5 niveles que nosotros tenemos como recomendaciones al momento de poder plantear una estrategia. Bien,
Entonces, comencemos con el nivel 1 del nivel de detalle, que en este caso es un lot 1. No sé si esto lo llegué a explicar, pero igual lo voy a volver a repetir. ¿Por qué estamos nosotros considerando, o sea, por qué la guía, la ISO 19650 considera tres cifras? Por ejemplo, de repente ustedes que han escuchado en algún momento el término lot 100, lot 200, 300, pero ¿por qué en este caso yo estoy colocando lot 1, 2, 3, 4 y 5? Yo en este caso me estoy basando en lo que manda la guía nacional, que para mí siempre va a tener un poco más de peso porque son planteamientos que se van a ver de manera local. O sea, nosotros tenemos ya un estándar, se podría decir aquí en Perú, que va a ser de repente distinto a trabajar en Chile o en Colombia, en Bolivia, etcétera, ¿no? Y esto entendemos, igual que todos estos conceptos que estoy mostrando ahorita o que estoy comentándoles, vienen, ¿no? De una asimilación de una ISO internacional, ¿no? Que en este caso es la ISO 19650. Entonces, bueno, lo que vamos a continuar un poco con esta explicación del lot 1, ¿no? El primer nivel de detalle, en este caso, lo cual aquí estamos hablando de una forma conceptual. Por ejemplo, vemos aquí una imagen, ¿no? En este caso de un muro. En este caso, el muro no sabemos, ¿no? No sabemos si esto es un muro de qué tipo. Puede ser un muro de concreto armado, puede ser un muro de albañilería, puede ser un muro de drywall. Se entiende de que esto todavía no está bien definido en el diseño, por lo tanto, yo podría, ¿no? Relacionar un nivel de detalle uno para poder comenzar, ¿no? A modelar una separación de ambientes o cercos perimétricos, etcétera, ¿no? Que me permiten de alguna manera representar que existe un muro en algún lugar, ¿no? Debido al diseño, pero todavía no sabemos qué material será, todavía no sabemos qué tipo de muro va a ser, ¿no? Ya cuando vamos avanzando un poco, ¿no? De repente ya se estableció qué tipo de muro va a ser e inclusive sabemos dónde va a estar ubicados los vanos, ¿no? Avanzamos un poco en el nivel de detalle que le vamos a dar a los modelos y ya estamos hablando de un lot 2, ¿no? O sea, ya estamos generando un nivel de detalle tipo 2, en este caso que está relacionado a una forma genérica, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un muro, ¿no? Del cual ya sabemos de que va a ser de repente un muro de concreto o puede ser de repente un muro de albañilería del cual, por ejemplo, aquí ya inclusive tenemos la posición de algunos vanos, ¿no? La puerta, las ventanas, ¿no? Y bueno, de esa manera ya vamos avanzando un poco en el nivel de detalle, ¿no? Ya para el nivel 3 estamos hablando de una forma definida. De hecho, a partir del nivel 3 para adelante, ya deberíamos nosotros tener un diseño que está básicamente definido, como lo menciona aquí la descripción, ¿no? O sea, ya se supone que los cambios que debería haber en el diseño deberían ser pocos o deberían ser mínimos. Por lo tanto, yo tengo la capacidad o tengo la posibilidad de poder darle un nivel de detalle bastante alto a mis modelos porque entiendo de que ya no van a haber cambios. ¿No? Cuando estoy en una etapa de cambios, ¿no? Estoy en una etapa todavía de formulación, en una etapa de definición, ahí podría de repente pensar en un lot muy bajo, ¿no? En un lot uno, en un lot 2, para no sobrecargar mi modelo de información innecesaria, que es un poco los principios que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y ser consecuentes con lo que estamos mostrando, porque sabemos de que esto va a cambiar, ¿no? Y los cambios que se hacen en los modelos, pues me va a consumir tiempo, ¿no? Porque necesito alguna persona o un grupo de personas que realicen esos cambios dentro del modelo para que nosotros podamos continuar con todos los principios que hemos visto de repente en el módulo anterior de los usos que queremos darle a los modelos, como el tema de las interferencias, ¿no? Porque entendemos que si el modelo no está representando lo que manda el diseño, pues no tiene sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, entonces, a partir del lot 3, ¿no? Que estamos hablando que son elementos representados de forma definida, estamos hablando que aquí ya el diseño va a tener cambios mínimos o ya casi nulos, ¿no? Por eso que nosotros podemos agregarle información crucial como el tema de los acabados, por ejemplo, ¿no? Aquí podríamos definir, ok, esto es un muro de albañilería y va a tener unos acabados determinados, por ejemplo, unas mayólicas hasta una determinada altura y un tipo distinto de pintura, ¿no? Ya cuando nosotros avanzamos, ahora de un lot 3 a un lot 4, entendemos de que el uso que nosotros le queremos dar al modelo va a ser, por ejemplo, que nosotros podamos extraer detalles constructivos directamente del modelo. Porque a veces estos detalles nosotros los podríamos combinar con alguna estrategia de repente cuando son muy, muy minuciosos,
podríamos extraer un detalle, por ejemplo, de un AutoCAD, ¿no? Imaginemos, pues, esas conexiones estructurales, ¿no? Donde tenemos un conjunto de pernos, ¿no? Un conjunto de platinas, ¿no? Que a veces nos preguntamos si valdría la pena modelar todo eso, darle toda esa cantidad de nivel de detalle a mi modelo, o de repente eso ya lo podría yo extraer de un bloque de AutoCAD de repente para donde ahí puedo detallar un poco más el tema de los pernos, la cantidad de ranuras que va a tener el perno, ¿no? Y etcétera, ¿no? En este caso estamos poniendo un ejemplo distinto. Por ejemplo, estamos viendo que este muro en realidad no era de albañilería, sino era un muro de drywall. Por lo tanto, a nosotros, como si estuviésemos utilizando este modelo para construcción, por ejemplo, nos serviría mucho saber la posición de los rieles, por ejemplo, del drywall, ¿no? Entonces, se está modelando inclusive aquí la posición de todos los rieles que va a tener nuestro drywall para que de esa manera el constructor tenga toda esa información y pueda saber justamente cómo es que se va a construir todo este muro. Entonces, digamos, el lot 4 vendría a ser elementos representados de forma detallada, ¿no? Ya a nivel de fabricación y también para instalación de todos estos elementos que van a formar parte en la realidad. Entonces, y en un lot 4 pues básicamente es el nivel de detalle más alto que vamos a tener, de hecho, hasta una etapa previa a la construcción. Porque ya cuando hablamos de un lot 5 estamos hablando de elementos verificados o lo que estamos viendo como as-built. As-built significa tal cual se está construyendo, ¿no? O sea, lo que quiere decir es de que nosotros no podríamos tener un lot 5 cuando estos modelos todavía no se han ejecutado, porque la idea es de que los cambios que van a haber en construcción o en obra, digamos, se vean reflejados en ese modelo. Entonces, ya cuando pasamos, ¿no? A la etapa ya pasamos la etapa de diseño, ¿no? Ya se culmina el diseño y ya pasamos a la etapa de construcción. Ahí recién es donde nosotros podemos hablar de un lot 5 o lot 500 si es que estamos siguiendo las nomenclaturas de la ISO 19650, ¿no? El lot 5 vendría a ser un modelo as built, ¿no? Que como les repito es tal cual se está construyendo, tal cual se tiene que ver en la realidad. Por ejemplo, si en el diseño se planteó que un toma corriente va a estar a 30 centímetros al lado de una puerta, pero en obra por algún motivo se tuvo que cambiar a 45 centímetros al lado de la puerta, ese cambio, ¿no? de distancia se tiene que verificar y se tiene que ver representado en tu modelo. Y en esa manera tú estás generando un modelo tipo as-built porque tal cual se está construyendo es como tú estás entregándolo, ¿no? Que ya de aquí ya estamos hablando pues de que cuando se ejecuta el proyecto ya estarías entregando un activo, ¿no? Entonces, un poco el tema del nivel de detalle, el lot 5 va un poco por ese lado, ¿no? Entonces se entiende, de resumen, del lot 1 al lot 4 estamos hablando de etapas de diseño, ¿no? Que van a ir a la par o van a ir evolucionando respecto a los entregables, por ejemplo, que nosotros vamos a ir generando. Y ya cuando pasamos una etapa de construcción o la etapa de ejecución, estamos hablando de un lot 5, ¿no? O tipo modelo as built, ¿ok? Bien. Ahora, vamos a hablar, ya hemos visto un poco el concepto de información gráfica y ahora vamos a ver un poco el tema de la información no gráfica. Vamos a hablar un poco del nivel de información o LOI o LOI. En este caso, el nivel de información, pues vamos a identificar plenamente a todos los elementos. O sea, nosotros entendemos de que en un modelo tenemos distintos elementos que pueden representar algo en realidad, como una columna, una zapata, una viga, un muro de concreto, un acabado, tuberías, etcétera, ¿no? Aquí lo que nosotros estamos viendo es la cantidad de información que vamos a colocarle a cada elemento. Mm, yo, por ejemplo, aquí les preguntaría tal vez, ¿no? Si mi alcance, ¿no? Si mi alcance como entidad que va a proporcionar estos modelos no llega, por ejemplo, a una dimensión, ¿no? Determinada, por ejemplo, a mí solamente me están pidiendo que mi modelo va a tener un alcance de planificación. Sabemos que la planificación es una dimensión 4D, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que proporcionar, ¿no? Información que me permita a mí poder utilizarla para ese propósito. Por ejemplo, podríamos tener parámetros, ¿no? Que de alguna manera me ayuden a generar una mejor planificación de mi proyecto utilizando el modelo, como el parámetro de sector, por ejemplo, ¿no? El parámetro de nivel, ¿no? Porque me interesa saber qué elemento, dónde está ubicado, ¿no? En qué nivel está ubicado, en qué sector está ubicado, ¿no? Y etcétera.
pero sería de alguna manera viable de que yo colocara, por ejemplo, parámetros que están ligados al tema del 5D o de costos. Pues la respuesta rápida sería que no, porque si no me están solicitando, ¿no? Si no me están requiriendo de alguna manera que yo brinde ese tipo de información, pues ¿para qué voy a sobrecargar mi modelo con información innecesaria? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos aplicando ese principio, ¿no? Que nos tenemos que ceñir justamente a lo que nos mandan los requisitos, ¿no? Los TDR, en este caso BIM, que eso es algo que también vamos a ver el día de hoy, y justamente prepararnos a nuestro modelo para poder utilizar la información que vamos a necesitar en cada etapa y hasta el alcance que vamos a utilizar. O sea, aquí va a estar de la mano, ¿no? Los niveles de detalle, tanto gráficos como no gráficos, van a estar de la mano con las dimensiones y con los usos BIM que nosotros vamos a proporcionar o que vamos a definir en un inicio, ¿no? Entonces, al igual que los lots, aquí también nosotros vamos a definirlo por numeraciones del 1 al 5, ¿no? Comenzamos con un nivel de detalle bajo, ¿no? En el cual, por ejemplo, nosotros, si tenemos el ejemplo del muro, en este caso podemos decir que este elemento que habíamos visto antes, ¿no? Es un muro para no equivocarnos, ¿no? Y decir que, pero, o sea, yo no sé pues si esto puede ser un portón o puede ser de repente una placa de repente de estructuras, ¿no? Yo todavía no lo sé, pero ya al momento de que yo defina por lo menos que esto es un muro, entiendo de que va a tener una finalidad, ¿no? Ya cuando nosotros pasemos a un LOI 2, ¿no? En este caso, aquí, por ejemplo, ya sabemos que va a ser un muro de drywall, ¿no? Por lo menos, ya entendemos que esto va a ser un muro de drywall. Y en el LOI 3 ya sabemos alguna especificación más del muro de drywall. Por ejemplo, sabemos de que va a ser un cortafuego y va a ser un tipo específico de cortafuego, ¿no? Entonces, aquí ya más o menos estamos aumentando, ¿no? Aumentamos un poco la información y la cantidad de parámetros que vamos a requerir y vamos a utilizar en todos nuestros entregables, ¿no? Aquí un poco va de la mano con lo que les había mencionado, el tema de que hay que ser estratégicos, por ejemplo, para solicitar un nivel de información y nivel de detalle, tanto gráfico como no gráfico, bueno, a las compañías o empresas que como clientes de repente nos van a proporcionar esa información o nosotros que vamos a ser las personas que vamos a desarrollar esos modelos, ¿no? Porque, como les digo, ¿no? O sea, esto tiene que ir un poco también de la mano con la experiencia, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve a mí solicitar o colocar información que sé que no la voy a necesitar o que no va a ser relevante? Ya cuando pasamos a un LOI 4, en este caso estamos tomando de que ya la información que nosotros vamos a tener va a ser tal cual que ya no haya algún problema de falta de información al respecto de que cuando este modelo se utilice ya en la etapa de construcción. Por ejemplo, vemos este ejemplo del tabique de drywall cortafuegos, ¿no? En base a las especificaciones, y aquí de repente ya adjuntamos parámetros donde vamos a poner inclusive el fabricante, dónde se va a conseguir de dónde se va a conseguir la marca, ¿no? Por ejemplo, de estos drywalls y etcétera, ¿no? Y toda la información que nosotros necesitemos justamente para que el constructor, en este caso, pueda acceder a ella y pueda tener toda la información a la mano, ¿no? Ya cuando pasamos al último nivel, que estamos hablando del LOI 5, va de la misma manera que el LOT 5, ¿no? Aquí estamos hablando de una etapa distinta. El LOI 1 al LOI 4, ¿no? Estamos hablando de las primeras etapas de un proyecto, ¿no? O sea, la etapa de formulación, de evaluación, la etapa de diseño, básicamente, ¿no? Ya cuando nosotros pasamos o hablamos de un LOI 5, estamos hablando de un modelo tipo as-built, o sea que tal cual se está construyendo, por ejemplo, si se ha cambiado de proveedor, esa información última, ¿no? Del tal cual se ha instalado acá en el elemento, por ejemplo, debería aparecer en tu modelo, ¿no? O sea, esos cambios, ¿no? Que van a haber, los pequeños cambios que van a haber de repente en la etapa de construcción o obra, debería verse reflejado también en nuestros modelos. De esta manera, mediante eh, el nivel de detalle 5, ¿no? O el LOI 5 en este caso. Bien, entonces eso es un poco para resumir el tema de los niveles de detalle, tanto gráfica como no gráfica en este caso, ¿no? Bien, yo sé que son términos de repente muy abstractos, pero la idea es un poco que nos vayamos familiarizando poco a poco con estos conceptos, ¿no? Y bueno, van a darse cuenta que cuando ustedes también inicien, ¿no? Un proyecto piloto, en este caso, ¿no? Inicien un proyecto, van a tener que definir, por ejemplo, sus niveles de detalle para cada especialidad
van a tener que definir un nivel de información también para cada especialidad. Ustedes van a tener que solicitarles, ¿no? A las personas que les vayan a proporcionar esos modelos o, en este caso, que eh, les coloquen la información que van a ser utilizadas por ustedes en determinadas etapas, por ejemplo, la etapa de activos y para qué uso le vamos a requerir esta información. Si, si nosotros definimos un uso de repente de interferencias o en este caso para costos, etcétera, estos modelos tienen que estar preparados, ¿no? Y tienen que tener la información necesaria para todo esto que nosotros estamos planteando en un inicio. Bien, no sé si habrá alguna duda o consulta hasta el momento. Si no, podemos ir viendo algunos otros temas que también van a ser bastante importantes. Sí, creo que Mayrin tiene ahí una... Sí, los invitamos a que puedan, bueno, alzar la mano de repente o prender su micrófono para realizar cualquier consulta. Aprovechemos que, bueno, que somos pocos para poder explayarnos, digamos, en sus dudas. También tienen el chat para que puedan realizar cualquier, consulta. Solamente una acotación, las personas que no se han registrado en el primer módulo, he puesto un link en el chat también para que puedan registrarse y puedan recibir la información que estamos brindando hoy. Gracias. Ok. Sí, bueno, tienen ahí igual el chat para poder escribir alguna pregunta, consulta. Y, o por último, podrían activar su micrófono en algún momento que ustedes lo deseen para poder absolver alguna consulta que tengan, observación, o de repente algún caso que ustedes ya están viendo, ¿no? Tal vez ustedes ya están viendo algo de BIM en sus proyectos y a lo mejor, pues, quieren hacer una consulta respecto a todos estos términos que estamos viendo ahora, ¿no? Bien, entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con la presentación. Y en este caso vamos a hablar un poco de los roles BIM. Bueno, digamos, es bastante importante que internamente dentro de de las empresas que van a desarrollar la información, dentro inclusive del cliente, de las empresas supervisoras que van a aplicar una metodología BIM, hayan roles bien definidos. Recordemos un poco en este caso, los conceptos básicos, ¿no? De las definiciones de BIM. De hecho, BIM, el concepto de BIM engloba o de alguna manera resalta tres ejes importantes, ¿no? ¿Recuerdan esos términos de tecnología, de personas y procesos? Pues bueno, aquí nos estamos concentrando un poco en el tema de las personas, ¿no? La metodología BIM, de hecho, de alguna manera insta o les da la posibilidad, ¿no? A las empresas a que digamos, en vez de contratar, ¿no? A nuevo personal que sea capacitado, que mejor invirtamos, ¿no? De repente en capacitar a nuestros propios personales y brindarles a ellos nuevas capacidades, ¿no? Que al final van a ser bastante utilidad para la empresa y bastante beneficiosa justamente para que puedan ellos aplicar muchas de las herramientas que van a aprender dentro de la metodología BIM. Y bueno, en este caso vamos a centrarnos un poco en las funciones, en los roles BIM. Dentro de una organización, bien, en este caso hablando vamos a hablar simplemente de cliente, contratista o consultor, digamos, ¿no? Cada uno de de estas partes involucradas, que es algo que vamos a ver más adelante, internamente deberíamos de tener bien definido cuáles van a ser los roles, cuáles van a ser nuestras funciones dentro de este esquema, ¿no? De esta estrategia de la aplicación de la metodología BIM. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos los roles más, de alguna manera, los estándares, por decirlo así, ¿no? Los que, digamos, están definidos en la ISO 19650 y por ende también en la Guía Nacional BIM. Comenzando, ¿no? En este caso por el nivel más alto, ¿no? De jerarquía en este caso de los roles BIM, mencionando al líder BIM, ¿no? El líder BIM usualmente va a ser una persona que va a tener bastante experiencia, digamos, en el tema ya estratégico, ¿no? Aquí estamos hablando de que el líder BIM de alguna manera va a ser responsable de generar esta estrategia, este plan maestro, ¿no? Para que nosotros como equipo o la entidad de alguna manera pueda aplicar, ¿no? La metodología mediante algunos estándares, ¿no? Eh, de esta manera, el líder BIM se encarga de los procesos de implementación BIM,
de la gestión organizacional, ¿no? Que es bastante importante justamente definir, él es básicamente el que puede definir también algunos roles, ¿no? Que van a tener en este caso los equipos de trabajo, el desarrollo de las inversiones, ¿no? Va a definir cómo se va a hacer el modelado de información o qué es lo que vamos a necesitar y el conocimiento de normativas y estándares, ¿no? Entonces, aquí como lo repito, pues el líder BIM tiene que ser una persona que ya conozca, de hecho, las normativas, los estándares BIM que ya se han comentado un poco en esta sesión y en la última también, ¿no? Entonces, un poco esto de aquí engloba las características más importantes de lo que nosotros vamos a conocer como líder BIM. Ahora, yendo un poco más abajo, vamos a hablar un poco del supervisor BIM. De hecho, el supervisor BIM aquí parece como que va a tener una jerarquía como que justo debajo del líder BIM, y en realidad no es tanto así. De hecho, el supervisor BIM va a ser como un soporte de muchos otros roles, ¿no? Va a ser un soporte usualmente del líder BIM, pero también puede ser un soporte directo del gestor BIM, del coordinador BIM, porque lo va a ayudar un poco de alguna manera, a poder revisar el avance, ¿no? Y que se cumplan justamente los características más importantes de estos roles, ¿no? Y esta información obviamente se la va a proporcionar directamente al líder o al gestor BIM, ¿no? Entonces el supervisor BIM se encarga un poco de los hitos de entrega de información, evalúa y establece los estándares, los métodos y procedimientos, un poco ve el tema también de la gestión del entorno de datos comunes, ¿no? Por ejemplo, qué entorno de datos comunes se va a utilizar y tiene que velar porque se esté utilizando el flujo que se ha designado el flujo de gestión de información que vamos a tener dentro de estos entornos de datos comunes, ¿no? La organización de workflows, cronograma del proyecto, implementación de infraestructura TI y a prueba de la entrega de información. Un poco como les repito, el rol del supervisor BIM va a ser como un rol de soporte en realidad para los demás roles que vamos a ver ahora, ¿no? De hecho, actualmente no estamos siguiendo al 100% lo que manda los estándares internacionales, porque poco a poco se están generando nuevos puestos o nuevos roles BIM en este caso, ¿no? Nosotros podemos ver un poco, bueno, yo de mi experiencia, un poco he visto de que usualmente se están pidiendo, solicitando algunos otros roles que no están inclusive en la normativa o en la guía nacional, como el término, por ejemplo, de analista BIM, que es un término nuevo, que ahora último lo he estado viendo en varios proyectos, que un poco el analista BIM, pues, cumple más que todo como un rol de supervisor, ¿no? Y también hemos visto, por ejemplo, hay nuevos roles que se están ahora también haciendo bastante populares, como el término de programador BIM, inclusive que es una persona que tiene conocimientos, por ejemplo, de programación en el tema de automatización de procesos, ¿no? Para el modelado, básicamente, ¿no? Y especialista BIM también, que es como que algo muy general, ¿no? Porque no, en realidad puede englobar a muchos roles en sí, pero en sí actualmente se están innovando, se están tratando también de crear roles de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, ¿no? Pero lo que les estamos mostrando ahorita, por lo menos, son los roles estándares que deberíamos de comenzar, ¿no? Al momento de nosotros organizar un equipo de trabajo, ¿no? Luego el siguiente rol que nosotros tenemos aquí en jerarquía es el gestor BIM. El gestor BIM de alguna manera va a ser el encargado de aterrizar, digamos, todas las ideas o estrategias del líder BIM, ¿no? Digamos que aquí ya sabemos, por ejemplo, o el gestor BIM de alguna manera ya decide, por ejemplo, cuál va a ser el entorno de datos comunes que se va a usar, por ejemplo, ¿no? Del lado de la estrategia, ¿no? Del líder BIM, el gestor BIM básicamente va a verificar de que se esté cumpliendo esa estrategia y la va a aterrizar de alguna manera, ¿no? O sea, vamos a seguir los lineamientos del líder BIM, pero el gestor BIM lo aterriza de alguna forma. Ahora, hablando del término de coordinador BIM, básicamente el coordinador BIM se encarga de poder ver, justamente es como un nexo entre la gerencia y los productores de información. O sea, el coordinador BIM se asegura, ¿no? Se asegura básicamente de que la información que se tiene que proporcionar de acuerdo
a los estándares y de acuerdo a los alineamientos del gestor y del líder BIM se estén cumpliendo, ¿no? Además de que el coordinador BIM usualmente es el encargado, digamos, de la coordinación de equipos de trabajo, en este caso no solamente de los modeladores, sino también de otras áreas. Por ejemplo, les puedo comentar alguna experiencia que yo he tenido en algunos otros proyectos. Usualmente lo que sucede en la actualidad, que no necesariamente es algo que puede estar bien, pero que es algo que se da, es de que en varias empresas actualmente se tiene el área BIM como un área independiente. O sea, lo ideal sería en realidad de que cada persona, ¿no? Dentro de un proyecto asuma un rol BIM, pero en este caso lo que sucede a veces, sobre todo en empresas privadas, es de que se tiene un área BIM de una manera independiente, ¿no? O sea, tenemos en el área BIM está el coordinador, están los modeladores, está el gestor y el líder, ¿no? Y ellos son, digamos, los encargados de la gestión de la información. A lo que voy con esto es de que, por ejemplo, parte de las obligaciones que yo tenía en algunos proyectos era poder ser como una especie de nexo, digamos, entre distintas áreas del proyecto. Por ejemplo, el área de planeamiento, el área de costos, el área de diseño, ¿no? Porque nosotros éramos los encargados de poder producir la información y de validar que esta información, digamos, estos modelos que nosotros proporcionábamos vayan a la par con el diseño, ¿no? De los profesionales. Entonces, cuando nosotros detectábamos problemas, ¿no? Problemáticas que podrían afectar al diseño y podrían afectar de repente al, al buen desempeño de los entregables, ¿no? Realizábamos algunas reuniones, en este caso con las demás áreas, ¿no? Convocábamos, en este caso, al responsable de diseño, al responsable de costos, de planeamiento, en una reunión, del cual tiene como nombre reunión ICE dentro de la metodología BIM, donde van a sentarse todos los profesionales, ¿no? Para poder darle solución a un problema que se está viendo en los modelos. Entonces nosotros mostrábamos estas problemáticas que encontrábamos en los modelos y estos profesionales daban una solución en ese momento, ¿no? La idea es avanzar justamente, encontrar las problemáticas de una manera rápida, ¿no? Y darle solución. Entonces, básicamente, eso era un poco la labor que tenía el área BIM dentro de algunas empresas, ¿no? Poder ser como una especie de nexo, ¿no? Entre las distintas áreas para mejorar un poco la coordinación y la gestión de la información. Ahora, hablando un poco del término de modelador BIM, aquí ya estamos hablando de los especialistas, ¿no? O sea, los modeladores BIM usualmente se especializan bueno, valga la redundancia, en una especialidad como puede ser arquitectura, estructuras o, por ejemplo, instalaciones eléctricas, sanitarias, ¿no? Son usualmente personas que tienen experiencia en obra, ¿no? Porque saben cómo es que estos elementos se van a ejecutar realmente, ¿no? Saben, por ejemplo, cuando están modelando tuberías, ¿no? Saben las alturas que tienen que tener las tuberías, porque de esa manera se va a construir, ¿no? Entonces, usualmente los modeladores BIM son especialistas, ¿no? En sus determinadas áreas, ¿no? Especialidades en este caso, ¿no? Eh, por ejemplo, últimamente también en algunas empresas particulares, sobre todo, exigen o ponen un término bastante llamativo, que es el término de modelador BIM senior, el cual es una persona que está especializada en todo, ¿no? Es una persona que puede modelar arquitectura, puede modelar estructuras, puede modelar instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, porque tiene tanta experiencia, ¿no? Tiene tanta experiencia ya en esos tipos de proyectos que tiene la capacidad para poder, digamos, pasar de un área a otra, ¿no? Usualmente estos modeladores, se les conoce como modeladores BIM tipo senior, ¿no? Pero en realidad lo usual es de que un modelador se especialice, ¿no? Y no solamente se especialice en criterio, ¿no? En criterio constructivo y criterio de diseño, sino también en un software, porque justamente ellos van a ser los usuarios, o sea, los modeladores BIM van a ser las personas que van a encargarse, por ejemplo, de proporcionar un modelo en Revit o en Civil 3D o en Plan 3D, etcétera, ¿no? Entonces, ellos tienen que tener esa capacidad, ¿no? Digamos, ese conocimiento del uso de los programas para poder proporcionar toda la información que se está requiriendo, ¿no? En base, obviamente, a los planes, que en este caso vamos a hablar un documento bastante importante, que es el plan de ejecución BIM, donde se detallan las estrategias, los distintos familias, en este caso también distintos tipos de elementos que van a ser requisitos para poder proporcionar toda esta información. Entonces, básicamente, en resumen, vamos a tener
eso, ¿no? Estos, digamos, 5 roles importantes dentro de la organización de un equipo BIM, por decirlo así. Entonces, para poder resumirlo un poco la idea, vamos a resumir un poco nuevamente estos términos que estamos viendo, estos roles, comenzando con el líder BIM, que es el encargado de desarrollar estrategias y procesos de implementación BIM, supervisa la aplicación de BIM en el marco organizacional, recopila las lecciones aprendidas, ¿no? Desarrolla estrategias para el desarrollo de capacidades de personal, evalúa y establece los requisitos de información organizacional, o los famosos OIR, ¿ok? Que eso es algo que también vamos a ver un poco más adelante, a qué se hace referencia a estos requisitos de información organizacional. Luego de eso tenemos al gestor BIM, ¿no? Que un poco evalúa y establece los requisitos de información de la inversión, define, por ejemplo, la implementación de infraestructura y tecnología, asegura la comunicación entre la entidad y el equipo de proyecto, evalúa y aprueba la entrega de información según el cumplimiento de los requisitos de información de la prestación requerida y gestiona las lecciones aprendidas. Bien, un poco, como les vuelvo a repetir, el gestor BIM va a aterrizar, ¿no? Las estrategias que vienen un poco de la mano del líder BIM, ¿no? Ya hablando del coordinador BIM, pues aquí el coordinador BIM se encarga de apoya al gestor BIM, en este caso en el desarrollo del plan de ejecución BIM. ¿Qué cosa era el plan de ejecución BIM? Pues es un documento, ¿no? Que se ve usualmente ya en la etapa de desarrollo de la información, en la cual las empresas describen, ¿no? Las distintas estrategias que van a utilizar al momento de desarrollar sus modelos, ¿no? Todas las estrategias, la manera en cómo lo van a hacer, digamos, ¿no? Ahí se va a describir todo esto en el plan de ejecución BIM, o el famoso BEP, para si algunas personas han escuchado ese término, ¿no? Encargado de confirmar y asegurar la correcta implementación e interoperabilidad de los recursos de tecnología de información. Usualmente también el coordinador BIM a veces se puede definir como un modelador con mucha más experiencia, ¿no? O sea, ya pasó muchos años modelando, ¿no? Y por ahí ya sabe o de qué manera puede él automatizar ciertos procesos y cómo puede mejorar un poco la calidad de los modelos que se están proporcionando. Entonces, apoya justamente a los modeladores con este conocimiento, ¿no? Y los ayuda un poco a que los modelos que ellos van a entregar, ¿no? Tengan de alguna manera, pues, digamos, una calidad que él ya sabe cómo que se debe presentar, ¿no? Extrae la información, la documentación a partir del modelo de información. eh, También el coordinador BIM puede servir como un nexo, ¿no? Es usualmente la persona que sirve como nexo de la gerencia BIM también, y también como el equipo de trabajo que puede ser en este caso los modeladores, ¿no? Ahora, hablando de los modeladores BIM, pues ellos son los encargados de desarrollar la información. O sea, ellos desarrollan los modelos de información según la especialidad. Ellos modelan, se podría decir directamente, ¿no? Modelan y proporcionan estos entregables, ¿no? Ellos son especialistas usualmente en un área, ¿no? Arquitectura, estructura, sanitarias, eléctricas, mecánicas, y también dominan muchos softwares, ¿no? Que me van a ayudar a proporcionar la información, por ejemplo, Revit, Civil 3D, Plan 3D, etcétera, ¿no? Ellos aseguran la calidad de los entregables, manteniendo la coordinación con las distintas especialidades. Utilizan y crean nuevos objetos de acuerdo a la necesidad de los proyectos. O sea, si tenemos, por ejemplo, la necesidad de crear, ¿no? Un objeto que a lo mejor no lo puedo conseguir en una biblioteca de objetos BIM, ellos tienen que tener la capacidad de poder crearlos porque sabemos de que ese objeto va a ser necesario que lo tengamos sí o sí en el proyecto porque de alguna manera me va a dar una información que la voy a necesitar en alguna etapa, ¿no? Ya cuando hablamos de supervisor BIM, pues apoya en el desarrollo del plan de ejecución BIM, supervisa los procesos, ¿no? De ejecución de los modelos de información y revisa y valida los modelos de información generados por parte del equipo de ejecución. Entonces, el supervisor BIM un poco, como les comento, es el soporta un poco a todas las demás áreas, ¿no? Y también a las demás roles. En este caso, puede soportar al coordinador, al gestor y al líder BIM en varias de sus actividades, ¿no? Ok, bien, no sé si ahí tendrán alguna duda o consulta respecto a esta parte de los roles, en este caso de los roles BIM. Si no, pasamos ya a ver los últimos temas, ahora ya para terminar con la presentación. Y bueno, uno de estos temas viene a ser las partes involucradas en la gestión de la información. Bien,
En este caso, nosotros vamos a tener tres partes, ¿no? Tres partes importantes o tres grandes partes que van a ser los involucrados dentro de la gestión de la información. La primera es la parte que designa. La parte que designa viene a ser la propietaria de una inversión. O sea, estamos hablando que la parte que designa usualmente, si lo queremos relacionar, queremos hacer un símil con esta definición, vendría a ser básicamente el cliente, ¿no? La parte que designa viene a ser el cliente, cuyo responsabilidad vendría a ser de repente poder definir los requisitos o requerimientos, ¿no? Entonces, la parte que designa es la propietaria del contrato de una inversión, aunque no está limitada a esas funciones, y se dé un contexto donde exista o no una designación formal. Luego tenemos a la parte designada principal, o en este caso podríamos considerar que la parte designada principal vendrían a ser pues los contratistas principales o vendrían a ser los consultores principales, ¿no? Y es el responsable de gestionar el desarrollo de los modelos de información en respuesta a los requisitos de información. O sea que la parte que designa de alguna manera proporciona los requisitos, los requerimientos, ¿no? Y la parte designada principal es el responsable de dar respuesta a estos requisitos proporcionados por el cliente, ¿no? Ya cuando hablamos de la parte designada, ellos vienen a ser los responsables del desarrollo de la información de modelos. O sea, la parte designada vendría a ser justamente las subcontratas, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy específico. Usualmente lo que sucede es que yo, por ejemplo, les comento un poco del lado de mi experiencia. En este caso, yo trabajé en una empresa, por ejemplo, de la cual pues yo era parte en este caso, de la parte designada principal. Nosotros teníamos un equipo interno, ¿no? De un equipo interno BIM, éramos coordinadores, teníamos modeladores, también teníamos al líder BIM, al sector BIM, ¿no? Pero a la par nosotros trabajábamos directamente con los subcontratas, que vendrían a ser justamente la parte designada. O sea, nosotros no nos encargábamos de generar los modelos, sino de verificar que estos modelos cumplan justamente con los requisitos que vienen proporcionados por el cliente. ¿Ok? Entonces, la parte designada, que eran en este caso las subcontratas, ellos nos proporcionaban a nosotros los modelos y nuestro equipo se encargaba justamente de poder verificar que estos modelos cumplan con la calidad y con los requisitos exigidos, ¿no? Entonces, básicamente tenemos estos tres grandes grupos, ¿no? La parte que designa, que viene a ser justamente el cliente, la parte designada principal, que vendría a ser el contratista principal, o consultor, algunas empresas utilizan el término de consultores, ¿no? Y las subcontratas, ¿no? Que vendrían a ser justamente las subcontratistas que se encargan de una actividad muy específica, ¿no? Porque podríamos tener subcontrata de arquitectura, que se encarga de proporcionarnos todos los modelos de arquitectura, otra de estructuras, que van a ver solamente todo lo que tiene que ver con esa especialidad, y así vamos viendo con todas las demás especialidades de un proyecto. Ahora, estas partes involucradas, ¿no? En el proceso de gestión de la información, desarrollando, bueno, o aplicando la metodología BIM, podemos definirlo también en tres equipos de trabajo. En este caso, el equipo de proyecto, ¿no? Vendría a ser todas las partes, ¿no? O sea, el cliente, el contratista principal y la subcontratista. Todos estos involucrados vendrían a ser parte del equipo de proyecto o project team, si lo vemos en términos de inglés, y el equipo de ejecución, que vendría a ser la parte designada principal más la subcontrata o parte designada, ¿no? Que vendría a ser el famoso delivery team. En este caso, la parte designada principal y la parte designada son los responsables del desarrollo o la ejecución del proyecto. Y el equipo de trabajo, que vendría a ser básicamente las partes designadas, ¿no? Que son justamente los que se encargan de hacer las tareas, ¿no? Que permitan a ellos desarrollar la información y proporcionarles esta información a la parte designada principal, que al final ellos van a ser los responsables, ¿no? Eso es algo que también hay que tener bien en cuenta, ¿no? O sea, al final yo, como les repito, era parte del contratista principal, ¿no? Trabajábamos con subcontratas. Estas subcontratas nos proporcionaban a nosotros la información, pero hay que entender bien claro que el responsable final, ¿no? De que esta información esté correcta era el contratista principal. O sea, nosotros teníamos nuestra función, al igual que los subcontratistas y al igual que el cliente, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo bien claro y bueno, espero que aquí también se haya explicado un poco mejor esa idea. Bien, entonces para resumir, la parte designada es la entidad pública, podría ser considerada la entidad pública,
o la propietaria del contrato de una inversión, que elabora los requisitos de información. Eso también es una responsabilidad que tiene el cliente, ¿no? Que en este caso, o la entidad pública o privada, en este caso, la parte que designa es responsable de los requisitos de información. Recepciona la información elaborada y por parte del equipo de ejecución, o sea, estamos hablando del contratista principal y los contratistas, y valida que se cumplan los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Pues van a ser de alguna manera responsables de poder proporcionar los requisitos de información de la inversión. Aquí vemos unos términos raros, por ejemplo, OIR, AIR, PIR, que en realidad vienen a ser distintos tipos de requisitos que vamos ahora a explicar en la última parte de la presentación. Luego vamos a tener los requisitos de intercambio de información o los famosos EIR. Estos EIR engloban a los demás requisitos que vimos en la parte de arriba, ¿no? Y básicamente los EIR vienen a ser los términos de referencia BIM. O sea, la parte que designa tiene como responsabilidad principal definir los términos de referencia BIM o, bueno, también llamado como EIR o requisitos de intercambio de información. También en la parte designada tiene como función establecer los hitos de entrega, ¿no? Los estándares, por ejemplo. Definir también qué entorno de datos comunes se va a utilizar. También, ¿no? Por ejemplo, vimos un poco de repente en la sesión anterior, en la clase anterior, el webinar que tuvimos de módulo uno, por ejemplo, donde vimos un poco el tema del Autodesk Construction Cloud, ¿no? El Autodesk Construction Cloud viene a ser básicamente un tipo de entorno de datos comunes. ¿Es el único que existe? Pues no, no es el único que existe, o sea, hay muchos otros, pero es responsabilidad del cliente que él defina cuál es el entorno de datos comunes que se va a utilizar desde un inicio, ¿no? Porque esa es la base justamente para la metodología BIM, que nosotros gestionemos nuestra información en un único espacio virtual, ¿no? Y que este espacio virtual cumpla con requisitos mínimos que me manda la normativa o la guía nacional. Bien, ok, vamos a ver ahora la siguiente parte involucrada, que vendría a ser, en este caso, la parte designada principal. La parte designada principal es responsable de gestionar el desarrollo de los modelos de información en respuesta a los requisitos de información, que es, ya como habíamos visto, responsabilidad de la parte que designa, y de coordinar y comunicarse con la parte que designa, o sea, el cliente, y la designada, las subcontratas, ¿no? Pueden existir múltiples partes designadas principales, eso es cierto. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han estado en algún proyecto en la cual, por ejemplo, la supervisión puede ser de repente externa, ¿no? Eso también es una parte designada principal distinta, ¿no? O sea, pueden haber varias o múltiples partes designadas principales, como pueden ver aquí. Por ejemplo, tenemos aquí el cliente o parte que designa y tenemos más de una parte designada principal, ¿no? Como parte de la gestión de la información de una inversión y estas designarán a otras organizaciones o equipos internos como equipos de trabajo para formar parte de sus equipos de ejecución. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene en este caso la parte designada principal? Designar la función de gestión de información a personas en organización, responder a la petición de ofertas mediante el plan de ejecución BIM, o sea que la parte que designa realiza una oferta, en este caso una licitación, y las partes designadas principales tienen que enviarle su propuesta y como parte de esa propuesta tenemos el plan de ejecución BIM en versión preliminar. El plan de ejecución BIM, vamos a recordar una vez más, es el documento que les va a permitir a nosotros poder describir todas las estrategias y todos los digamos, toda la información necesaria para que nosotros vamos a requerir y vamos a utilizar para proporcionar o darle respuesta a los requisitos del cliente. Bien, luego tenemos la evaluación de competencias y capacidades, ¿no? Esto es un formato que también se entrega en la etapa de licitación que indica, ¿no? Que el contratista principal tiene o cumple con los requisitos organizacionales, o sea, con el personal capacitado para poder realizar diversas o darle respuesta a los requerimientos del cliente. Establece el plan de movilización del equipo de entrega y crea un registro de riesgos asociados con la entrega oportuna de información. Esto es bastante importante porque ahí puede haber retrasos en una entrega de información, pero justamente el cliente, en este caso, perdón, el contratista, tiene como función también poder generar un registro de los riesgos que pueden ocurrir, por ejemplo,
Porque a veces los cambios que pueden haber en un diseño son usualmente por parte del cliente, ¿no? El cliente nos exige ciertos cambios, ¿no? Nosotros tenemos que poner, a registrar un riesgo asociado a esos cambios que van a repercutir al final en los entregables que vamos a tener, porque puede ser que demore mucha mayor cantidad de tiempo, o puede ser que necesite una mayor cantidad de recursos que no estuvieron planeados en su momento, ¿no? Bien, entonces finalmente vamos a ver a la última parte involucrada, que en este caso estamos hablando de la parte designada o las subcontratistas, ¿no? La parte designada son miembros del equipo de proyecto, también son miembros del equipo de ejecución y son miembros del equipo de trabajo, siendo la responsable de gestionar la información a nivel del equipo de trabajo y proveer la información sobre las prestaciones de una inversión. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene, en este caso, las subcontratas o las partes designadas? Pues realizar la evaluación de competencias y capacidades, ¿no? Ese es un formato que está establecido inclusive también por la Guía Nacional. Planificar el desarrollo de la información a través de la elaboración del programa de desarrollo de información de una tarea o DIDP, es otro formato que también vamos a ver más adelante. Gestiona, controla y verifica y produce la información de forma colaborativa en respuesta a los requisitos de información. O sea, básicamente las subcontratas pues se encargan básicamente de proporcionar la información necesaria al contratista principal y el contratista principal es el responsable final de entregar todo esto al cliente, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ver un par de casos, ¿no? A modo de ejemplo de cómo es que vamos a relacionar los conceptos de partes involucradas en la gestión de la información y también vamos a relacionar los conceptos que hemos visto de los roles BIM. En este caso vemos en el caso número uno, vemos por ejemplo la entidad, la parte que designa entidad pública. Esta entidad tiene, digamos, o está conformado por un equipo mínimo. En este caso, como podemos ver, tiene un líder BIM, tiene un gestor BIM y tiene un supervisor BIM. ¿Por qué no podría tener de repente un coordinador BIM o un modelador BIM? Bueno, en este caso no es que esté limitado, ¿no? De hecho, algo que de repente no he mencionado y que creo que sí es bastante importante mencionar lo siguiente, es de que también una entidad, ¿no? O una empresa, una compañía puede tener dentro de su organización a una persona que puede cumplir más de un rol BIM. Por ejemplo, puede haber una persona que cumple el rol de coordinador, pero también puede ser el rol de modelador BIM, porque es una persona que no solamente va a generar los modelos, ¿no? Que es la responsabilidad del modelador BIM, sino que también va a supervisar de repente que estos modelos estén bien coordinados, ¿no? O sea, está cumpliendo un doble rol. Por lo tanto, tenemos esa posibilidad también, y es algo que de repente me olvidé de mencionar, pero sí sería bueno ahora aclararlo. Bien, en este caso, en el caso número uno, ¿no? Esta entidad pública tiene un equipo de trabajo de un líder, un gestor y un supervisor. Entendemos en este caso de que si no hay modeladores, quiere decir de que la entidad pública no desarrolla la información, sino que está contratando, ¿no? Como pueden ver aquí, está contratando a, digamos, a la parte designada principal, que como podemos ver aquí, no hay un equipo interno dentro de la parte designada principal. O sea, la parte designada principal ya está subcontratando, digamos, a equipos que van a dedicarse a hacer todo ese tema de las consultorías, la supervisión, de que se cumpla con todos los requerimientos del cliente, porque tenemos aquí a la parte designada, por ejemplo, el consultor de costos, tenemos al consultor de diseño, que el consultor de diseño, por ejemplo, tiene sus modeladores, tenemos al consultor de estudios básicos, que también tiene sus modeladores, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en el caso número 2? Aquí en el caso número 2 vemos lo siguiente, o sea, tenemos un esquema, el esquema, bueno, muy parecido al anterior para el tema del cliente o la parte que designa. Tenemos a un líder, a un gestor y a un supervisor, ¿no? En este caso, ya para la parte designada principal o el consorcio, tenemos también, ¿no? Aquí a un equipo de trabajo. Por ejemplo, tenemos a un gestor, a un coordinador y a un supervisor, que es muy parecido a lo que yo les expliqué un poco de la experiencia que yo he tenido, ¿no? Yo, por ejemplo, he formado parte del equipo BIM de un consorcio y o la responsabilidad que yo tenía era supervisar que los entregables que me proporcionaba en este caso, la parte designada, las subcontratas, cumplan con los requisitos del cliente, ¿no? Esa era mi responsabilidad dentro, ¿no? De esta organización de la parte designada principal. Entonces, aquí nosotros tenemos dos subcontratistas, en este caso, un gestor BIM, un contratista, en este caso, pues esto puede ser de repente ya para obra, ¿no? Esto estamos hablando de repente ya para la etapa ya de construcción.
tenemos un proyectista, en este caso, que tiene a a sus especialistas, a sus modeladores, y tenemos también el contratista, que tenemos aquí un gestor, ¿no? Que va a ser el residente de obra, por ejemplo, y un modelador y un coordinador, ¿no? Pero adicionalmente, de repente la parte que designa no quiere solamente tener a un contratista principal, sino puede tener a una supervisión, ¿no? Que puede ser una parte designada principal, o sea, está teniendo más de un contratista en este caso, que va a actuar simplemente para poder supervisar el trabajo de obra, ¿no? Y este equipo también tiene su propia organización BIM, por ejemplo, tiene un gestor BIM, tiene a dos supervisores BIM en este caso, ¿no? El jefe de supervisión de obra. Entonces tenemos eh, distintos esquemas. En realidad, esto un poco va por el tema de que nosotros podemos adaptarnos, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros necesitemos, en este caso en el proyecto, y adaptar justamente los roles a a la manera en cómo vamos a trabajar, ¿no? Esto ya depende, digamos, de cada empresa, de cada entidad, cómo es que desea trabajar las entregables y también los equipos de trabajo que van a existir dentro del proyecto. Bien. Adicionalmente a eso, tenemos estas famosas etapas organizacionales, ¿no? Tenemos aquí las etapas de estrategia, la etapa de gestión, la etapa de producción y la etapa de archivo, en este caso. Tenemos una leyenda, por ejemplo, los números vendrían a ser la evaluación de las necesidades, la petición de ofertas, la presentación de las ofertas, la parte ya de la designación, la movilización, la producción colaborativa de la información, la entrega del modelo de información y finalmente la fase de ejecución. O sea, aquí un poco la idea es poder resumir responsabilidades, ¿no? Que van a tener cada parte involucrada en la gestión y también en qué determinada etapa, ¿no? Van a tener determinada función, ¿no? Vamos un poco en un proyecto normal, vamos un poco de la mano de la etapa de estrategia, gestión, producción y archivo, y aquí podemos ver de una manera un poco resumida, ¿no? Quiénes van a ser las personas que van a interactuar en qué determinada etapa, ¿no? Qué parte designada principal o la designada o la parte que designa en qué determinada etapa y qué funciones van a realizar en cada etapa. Bien, entonces, un poco para resumir ese esquema, que a lo mejor tal vez no se entendió bien de manera gráfica, aquí podemos verlo ya un poco más disgregado, ¿no? Primero tenemos las etapas organizacionales, ¿no? La primera es la etapa de estrategia. Aquí, en la etapa de estrategia tenemos básicamente a una sola parte, ¿no? La parte que designa o el cliente, que tiene como función en esta etapa poder definir primero los términos de referencia y también los requerimientos, ¿no? Los OIR, los AIR, los PIR, los TDR BIM o los famosos requisitos de intercambio de información. Aquí también tiene que definir los estándares, las actividades de producción, los procesos de implementación y los procesos de evaluación de la calidad y la auditoría del cumplimiento de los requisitos de información. Bien, entonces esto se va a ver justamente en la primera etapa, la etapa de estrategia, donde solamente vamos a tener el involucrado que va a ser el cliente, donde va a tener sus responsabilidades, como pueden ver, definir los requisitos, ¿no? Definir los procesos. Ya cuando ya estamos en una etapa de gestión, ya aquí de alguna manera ya sabemos quiénes van a ser los contratistas, quiénes van a ser las subcontratistas, y aquí estamos involucrando tanto a todas las partes, ¿no? La parte que designa, la designada principal, el del equipo de ejecución. La parte designada, ¿no? La parte que designa, tiene como responsabilidad verificar el cumplimiento de los PDR, ¿no? O sea, tienen que verificar que se esté cumpliendo los requisitos que ellos han proporcionado, cumplir los estándares, ¿no? Y validar las actividades de producción BIM por parte del equipo de ejecución que vienen a ser estos dos, ¿no? La parte designada principal o el contratista principal y los contratistas. Ya el contratista principal tiene como responsabilidad gestionar la gestión de la inversión, ¿no? Coordinación y resolución de conflictos, elaborar, por ejemplo, en este caso, el plan de ejecución BIM, ¿no? En respuesta a los términos de referencia, ¿no? Porque aquí justamente en el plan de ejecución BIM o el BEP, la parte designada principal va a describir cómo es que va a darle solución o cómo es que va a darle respuesta a los requerimientos del cliente.
Luego tenemos la etapa de producción, ¿no? En este caso, ya tenemos aquí involucrado de nuevo a los tres, a la parte designada, de la parte que designa y la designada principal. Y cada uno tiene una función establecida, ¿no? Las subcontratistas o la parte designada, aquí es donde justamente se encarga de producir la información y de coordinar todas las especialidades, ¿no? Eh, Justamente la etapa de producción es la etapa en la cual aquí va a trabajar los subcontratistas y van a proporcionarles esta información a al contratista principal, que en este caso es el que es responsable justamente de ver o validar que se estén cumpliendo con los estándares y con los procesos, ¿no? Garantizar la aplicación de los usos BIM, que es algo que ya se definió o debería haber estado definido, la producción de los contenedores de información, los entregables y la creación de los modelos de información y finalmente la parte que designa verificar que se sigan cumpliendo todos estos requisitos en todas esas etapas, ¿no? Ya finalmente cuando ya estamos en la etapa del archivo, o sea, en la etapa ya en la cual se entrega, digamos, esta información al cliente, ya el cliente solamente tiene que validar y verificar el entregable final cumpla con los objetivos y requisitos de intercambio de información. Ya aquí estamos hablando pues de que se ha cumplido el último hito de repente de todo este marco de la gestión y el cliente pues tiene como finalidad ya básicamente validar y verificar que el entregable final cumpla con los objetivos y requisitos de intercambios de información. Bien, ok. Ya vamos a hablar básicamente ya de la última parte. No sé si antes de pasar a esta última parte de la presentación, tendrán alguna pregunta adicional. De lo contrario, pues ya comenzamos con la última parte ya para poder finalizar con la presentación del día de hoy. Vamos a hablar un poco respecto de los documentos para la gestión de la información BIM. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos descrito de manera muy rápida las funciones que van a tener cada parte involucrada. Por ejemplo, las funciones que van a tener los clientes, los contratistas principales, los subcontratistas, ¿no? Habíamos definido una cantidad de documentaciones, o sea, no sé si recuerdan los requisitos de información, los OIR, los AIR, los PIR, de repente hasta ese punto no entendíamos muy bien cuáles son las diferencias, ¿no? Entonces aquí un poco lo que vamos a hacer es explicar un poco las diferencias de todos estos documentos, ¿no? Cuyo, digamos, función se va a ver de repente en una determinada etapa y como también ya sabemos, hay responsables que se van a encargar de cada una de estas funciones, en este caso, ¿no? De estos documentos. Entonces, un poco de lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Eh, Primero, en este esquema que nosotros vemos aquí, tenemos dos grandes entregables de información. Tenemos a los PIM, que vienen a ser en este caso los modelos de información de proyecto, y también tenemos a los AIM, que vienen a ser los modelos de información de activos. Esto lo comenté rápidamente en las primeras diapositivas, ¿no? ¿Qué cosa le llamamos un PIM? Vienen a ser básicamente los modelos o toda la información que se va a proporcionar en las primeras etapas de un proyecto, ¿no? Hasta la etapa, por ejemplo, de ejecución. Pero ya cuando nosotros ya pasemos, ¿no? A la etapa de activos, en este caso la etapa de operación y mantenimiento, estamos hablando de que se entrega un modelo ya del activo que ya está construido, ¿no? Entonces, acá un poco se diferencia de esta manera. El PIM y el AIM se diferencian dependiendo de la etapa en la cual se está haciendo la entrega de esta información. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿no? Primero a los OIR, ¿no? De primera mano en la primera parte de este esquema. Luego tenemos a los AIR, que vienen a ser los requisitos de información de activos. Los OIR vienen a ser los requisitos de información organizacional. Y los PIR vienen a ser los requisitos de información de proyecto. Estos requisitos, ¿no? Se van a englobar o se van a encapsular, digamos, en un documento principal. En este caso son los famosos términos de referencia BIM o los requisitos de intercambio de información. Y cada uno, ¿no? A su vez, estos requisitos de información tiene un responsable, ¿no? Eso es lo que habíamos visto justamente en el tema anterior de partes involucradas, ¿no? Entendemos de que todos los requisitos, ¿no? Van a ser responsabilidad del cliente o de la parte que decide, ¿no? Estos requisitos se definen, ¿no? Y luego de esto, nosotros tenemos justamente la etapa en la cual vamos a tener documentos de respuesta hacia la licitación o a la presentación de ofertas, ¿no?
¿quién es el responsable, ¿no? de proporcionar estos documentos, que como vemos son dos? En este caso es el BEP y la matriz de competencias y capacidades, ¿no? En este caso, viene a ser proporcionado por la parte designada principal o el contratista principal. El contratista principal es el responsable de proporcionar estos documentos en la etapa de licitación, en la etapa de presentación de ofertas. En este caso vemos de que ya cuando sabemos, ¿no? quién va a ser el contratista principal, ¿no? Cuando ya se sabe quién va a ser la empresa que va a ser el responsable de todos estos respuestas hacia los requerimientos de información. Aquí vemos que lo primero que se repite es el documento de BEP, porque el plan de ejecución BIM, que es el BEP, viene a ser dos partes, ¿no? Una parte que es el B preliminar, que aquí, por ejemplo, se presenta en la etapa de licitación, pero ya cuando pasamos a la etapa ya de designación, o sea, cuando ya sabemos, digamos, quién va a ser la empresa que va a proporcionar esta información, el BEP ya es un BEP definitivo, ¿no? Es el BEP en el cual podríamos llamar como el BEP completo, ¿no? Donde se va a describir todos los procesos, todas las estrategias para darle respuesta a los requisitos, ¿no? Luego tenemos la matriz de responsabilidades, ¿no? Que en este caso se dividen en la matriz de MIDP, ¿no? Donde se va un poco a definir también el tema de los entregables, ¿no? Aquí en el MIDP se definen los entregables y en el TIDP se va a definir cada entregable, por ejemplo, con una cantidad de hitos, una cantidad de información. El TIDP viene a ser la matriz un poco que va a describir las tareas, ¿no? Y el MIDP va a ser, digamos, la matriz que va a definir un poco los entregables a nivel general. Bueno, de hecho esto ha sido de una manera un poco como que rápida estos conceptos que en realidad creo que de la parte un poco de la gestión BIM es probablemente lo más tedioso de entender porque son muchas siglas nuevas, ¿no? Que recién estamos viendo ahora, pero que voy a tratar de simplificar ahora en las siguientes láminas que vamos a ver para que se entienda un poco, ¿no? Lo importante es que nosotros, primero que sepamos, que no tengamos miedo a todos estos términos porque toda esta información yo la estoy recopilando de una guía nacional. O sea, recordemos que nosotros tenemos una guía nacional BIM, donde todo esto lo vamos a encontrar de una manera de repente un poco más completa, con muchos más ejemplos, que ustedes pueden acceder gratuitamente, ¿no? Ingresando a la página del Ministerio de Economía y Finanzas y descargar ahí la guía nacional BIM y ver todos estos temas de una manera un poco más completa de repente en este documento, ¿no? Yo aquí un poco como que la intención es que ustedes tengan una aproximación, ¿no? A estos términos, si es que nunca antes lo han visto, y que de esta manera ustedes ya parten con una base, ¿no? Y que entiendan justamente la importancia de estas documentaciones que estoy ahorita describiendo, ¿no? Creo que lo más importante también es saber, ¿no? Entender quiénes van a ser los responsables de qué documentos, ¿no? Entendemos de que los requisitos, ¿no? Lo ve el cliente, ¿no? Los documentos que van a verse en la etapa de ofertas, lo ve el contratista principal, y los documentos finales, ¿no? En este caso de la matriz de desarrollo de las tareas, ¿no? La matriz de desarrollo también de los entregables, van a ser proporcionados en este caso tanto por las subcontratas como los contratistas principales, ¿no? Bien, entonces aquí un poco en la parte izquierda estamos resumiendo, ¿no? Qué documento encapsula cuál, qué documento especifica a cuál, ¿no? Al final todos estos documentos, básicamente los requisitos, ven que al final terminan, ¿no? En un documento mucho más grande que vienen a ser justamente los requisitos de intercambio de información que son los EIR. Los requisitos de información organizacional encapsulan a los requisitos de información de activos y estos contribuyen al final finalmente a los términos de referencia BIM, ¿no? Que vienen a ser los EIR, que al final se van a de alguna manera especificar a los dos tipos de entregables que tenemos, tanto a los PIM como a los AIM. De hecho, hablando justamente de los entregables, ¿no? Esto, como lo vuelvo a repetir, van a estar, digamos, descritos dependiendo de la etapa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La etapa de información de proyecto, ¿no? Perdón, el modelo de información de proyecto, los PIM, se ve justamente en la etapa de formulación y evaluación y en la etapa de ejecución, pero ya cuando pasamos al funcionamiento, la operación y mantenimiento, estamos hablando de un modelo de información de activos porque ya digamos, el proyecto ya ha sido ejecutado, digamos, físicamente ya se encuentra, digamos, pues, construido, por lo tanto, tenemos un modelo de información de activos. Entonces, aquí como resumen, un poco esta es la idea.
Aquí llamamos entonces un requisito de información organizacional o un OIR, pues son los requisitos de información alineados a los objetivos estratégicos de la organización. Por eso que al final, cuando vimos este esquemita, ¿no? Entendemos de que primero se tiene que definir los OIR, ¿no? El cliente tiene que definir esto. Luego de esto tenemos a los requisitos de información de activos, ¿no? Que va a ser la información necesaria para operar y mantener los activos durante su ciclo de vida útil, o sea, la información que vamos a necesitar para que podamos nosotros de alguna manera gestionar a nuestros activos, ¿no? Luego tenemos los requisitos de información del proyecto, que ya vamos a verlo estos ya en etapas anteriores a la ejecución, ¿no? A la construcción de los activos, ¿no? Requisitos específicos del proyecto para cumplir los objetivos definidos en los OIR. Y finalmente todo esto se encapsula, ¿no? En los términos de referencia BIM o los famosos EIR, requisitos de intercambios de información, documento que detalla qué y cómo y cuándo debe entregarse la información durante una etapa o contrato. Bien, y hablando de los entregables, por ejemplo, los modelos de información de proyectos son los modelos de información desarrollados durante las fases de diseño y construcción. ¿Ok? Cuando esto ya se ejecuta, ya pasamos al siguiente tipo de entregable, que es un modelo de información de activos, ¿no? Modelo final que contiene la información necesaria para la operación y mantenimiento del activo construido. Estamos hablando ya de la última etapa de ciclo de vida de un activo, ¿no? Y viendo un poco el tema ya de los documentos, por ejemplo, que tenemos por aquí, por ejemplo, tenemos el BEP, ¿no? El plan de ejecución BIM, documento que describe cómo se implementará el BIM en el proyecto, incluyendo procesos, roles, software y entregables. El CCA, evaluación de competencias y capacidades, ¿no? Que es el análisis que demuestra que los equipos tienen las experiencias y recursos necesarios para cumplir con los requisitos BIM. Tenemos al MIDP o Programa General de Entrega de Información, que es el plan maestro que detalla qué información se entregará, cuándo y por quién durante el proyecto. Y finalmente los TIDP o Programa de Entrega de Información de Tarea, que es un subconjunto, ¿no? Del MIDP, que organiza la entrega de información a nivel de cada tarea, ¿no? O sea, aquí definimos el plan maestro de los entregables, ¿no? Pero aquí definimos un poco más cada tarea, ¿no? Entonces aquí inclusive vemos, ¿no? Que en la etapa de oferta, ¿no? Se presenta el BEP y se presenta el CCA. En la etapa de licitación, ¿quién proporciona estos dos documentos? El contratista principal. Ya cuando pasamos a la etapa de designación definitiva, el contratista principal y el subcontratista tienen que presentar el plan de ejecución BEP, perdón, el plan de ejecución BIM definitivo, ¿no? El MIDP y el TIDP. Entonces, un poco esto resume todos los conceptos que hemos visto, que en realidad es bastante información que he tratado un poco de resumir aquí y como le repito, yo entiendo que los términos nuevos tienden a ser bastante confusos al comienzo, ¿no? Pero yo un poco los invito, ¿no? A que puedan descargar la Guía Nacional BIM y que puedan un poco leer estos documentos y puedan ustedes también ahí también verificar un poco sus dudas, porque si igual tienen dudas, nosotros aquí lo podemos apoyar de todas maneras. Si tienen alguna consulta o pregunta respecto a estos conceptos, los podemos apoyar, ¿no? Bien, entonces, para resumir también un poco los documentos, vamos a tener aquí a los responsables, ¿no? Y a las partes involucradas y cuál es la responsabilidad que tienen estas partes involucradas. La parte que designa o el cliente, al final, recuerden, son los responsables de los requisitos, o los OIR, los AIR, los PIR y al final los requisitos de intercambio de información. La parte designada principal se encarga, ¿no? De proporcionar el BEP, ¿no? El MIDP y el CCA en etapa de, bueno, de licitación y finalmente el modelo, ¿no? El modelo de información de activos. La parte designada o subcontratista tiene que proporcionar estos modelos de información del proyecto para que el contratista verifique que se estén cumpliendo todos estos requerimientos y lo puede hacer finalmente el envío o la entrega al cliente. Y tenemos a los T y TIDP que vienen a ser básicamente la matriz que va a definir cada tarea específica, ¿no? Cada hito que va a tener cada tarea y entregables, ¿no? Esto es responsabilidad de la parte que sigue. Entonces, ahí le aconsejo que tomen un pantallazo de repente aquí de toda esta información, que como lo vuelvo a repetir, igual está bastante detallada en la Guía Nacional BIM. Bien, bueno, en realidad eso es toda la información que yo quería proporcionar el día de hoy. De hecho, ya quiero ver con ustedes ahora una última dinámica
la cual pues les voy a pedir a todos que puedan de alguna manera, bueno, claro, si no hay alguna consulta, no sé si alguien quisiera activar su micrófono para preguntar, hacer una consulta al respecto. Lo que les estamos viendo ahorita es un quiz, ¿no? Simplemente escaneen este código QR para que puedan ingresar a este cuestionario, que son 10 preguntas que van a tener un determinado tiempo, ¿no? Ponen ahí, van a ingresar a la página de Slido, les va a pedir seguro su nombre, su apellido, y bueno, ya eso sería todo para poder terminar con esta dinámica y darle fin aquí ya básicamente a la presentación del día de hoy. Si no tienen un escáner de QR, lo que pueden hacer es ingresar a slido.com y pueden ingresar el código que está en la parte de abajo, en este caso es 1287144. Y tienen esas dos maneras de poder participar ahora en esta pequeña encuesta que vamos a hacer, este cuestionario que vamos a hacer. Ok, entonces vamos a esperar un par de minutos más a que puedan ingresar la mayor cantidad de personas y pues aquí ya le damos comienzo en todo caso a este cuestionario final ya para un poco afianzar lo que hemos visto el día de hoy. Ok, entonces voy a esperar un momento a que haya una cantidad por lo menos de unas 5 o 6 personas y vamos a iniciar con esto. A ver. En unos momentos continuamos con la actividad. Sí, perdón, me había muteado, quería empezar con esto. A ver, vamos a ver. Sí, les pido por favor ya, vamos a esperar 5 minutos ahí para que podamos comenzar. Tenemos ahorita 4, vamos a esperar que ingrese una persona más para darle inicio ya a esta actividad final que va a ser un cuestionario de 10 preguntas un poco a modo de afianzar un poco el tema. Eh, bien, esperamos una persona más y ya comenzamos con esto. Bien, listo. Entonces ya vamos a dar inicio a esta última parte ya para finalizar con la presentación. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué combinación define el nivel de información necesaria? Es una pregunta bastante sencilla en realidad. Y ok, a ver, entonces, bien, aquí vemos que algunas personas se equivocaron. La respuesta correcta es Lot y Loi.
Recuerden, ese fue el primer tema que vimos. El nivel de información necesaria se define por dos conceptos importantes, ¿no? El nivel de información detalle gráfico y el nivel de información no gráfica, ¿no? LOT vendría a ser el detalle, nivel de detalle gráfico y LOI vendría a ser el nivel de detalle no gráfico, o sea, toda la información paramétrica. Ok, entonces el LOIN o nivel de información necesaria define a estos dos conceptos, ¿no? El LOT y el LOI. Ok, bien, siguiente pregunta. ¿Qué representa el LOT en un modelo BIM? Ok, veamos, la respuesta correcta es nivel de precisión gráfica, ¿no? Bueno, para recordar básicamente, ¿no? El nivel de información gráfica viene a estar representado por las siglas LOD, ¿no? Que viene de Level of Detail en inglés. Esto vendría a ser prácticamente el nivel de información gráfica, ¿no? Aquí nos va a importar básicamente la apariencia del modelo, ¿no? La cantidad de texturas, la cantidad de detalle gráfico. Eso está representado por el LOT. Bien, lo siguiente, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de información incluida en el LOI? Y bueno, la respuesta correcta era instrucción de mantenimiento. ¿Por qué? Miren, aquí básicamente recordemos de que el LOI, ¿no? El nivel de información no gráfica vendría a estar representado por todo lo que no es visual. Aquí habíamos visto algunas alternativas, como por ejemplo la geometría estructural, estamos hablando de algo visual, ¿no? El material visual o textura, bueno, aquí está siendo bien explícito, ¿no? Y el detalle de renderizado, ¿no? Los renderizados también vendrían a ser un tema de texturas, de nivel de detalle gráfico, ¿no? Pero en este caso, un parámetro, por ejemplo, instrucciones de mantenimiento, podría ser un ejemplo de LOI, porque estamos proporcionando la información que le va a servir para la etapa de operación y mantenimiento. ¿Ok? Entonces, ese es un poco el motivo de la respuesta. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué rol tiene la parte que designa en la gestión de la información BIM? Recuerden que la parte que designa es el cliente y usualmente el cliente se encarga de ver los requisitos. Entonces, ahí les estoy dando una pista. Y bien, vamos a ver la respuesta correcta. Aquí creo que la mayoría lo acertó. Vendría a ser establecer los OIR, AIR y PIR, ¿no? Que justamente la letra R viene de requisitos, ¿no? O sea, el cliente primero tiene que definir los requisitos, ¿no? Para que justamente ya el contratista principal o subcontratista den respuesta a estos requisitos con sus entregables. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta es la última que vemos aquí, ¿no? Establecer el OIR, AIR y PIR. Bien, siguiente pregunta, ¿quién es el responsable de elaborar el plan de ejecución BIM? Y bien, la respuesta correcta vendría a ser la parte designada principal. Sí, la parte designada principal, pues básicamente es, digamos, el responsable, ese es el contratista principal. El plan de ejecución BIM tiene dos partes, una que se proporciona en la etapa de licitación o de ofertas, y luego tenemos a la que se proporciona ya una vez que se sabe quién es el contratista principal, el definitivo, ¿no? Pero sí, básicamente el contratista principal es el responsable, ¿no? De elaborar el plan de ejecución BIM que se van a describir todas las estrategias y procesos que se van a utilizar para poder darle respuesta a los requisitos del cliente. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué rol es responsable de producir los modelos según los requisitos técnicos establecidos? Bien, aquí estamos hablando de que ¿quién es el que produce los modelos, no? Básicamente, ¿quién es el que produce la información? Y la respuesta correcta es modelador BIM.
Los modeladores BIM son aquellos encargados de producir la información, ¿no? Que va a ser al final verificada por el coordinador, por el supervisor y finalmente validada por el gestor y el líder BIM, de acuerdo a las estrategias que ellos han mantenido, ¿no? Ok, entonces respuesta correcta, modelador BIM. Siguiente pregunta, ¿qué modelo representa la información final del activo al cierre del proyecto? Bueno, estamos hablando de activo, ¿no? Y estamos hablando de un entregable. Entonces, ahí un poco vean cuál es el que tiene que ver con activos y entregables, ¿no? Y bien, la respuesta correcta vendría a ser el AIM, que es el modelo de información de activos, ¿no? Y claro, la mayoría puede de repente confundirse con los PIM, que tienen relación, porque son los modelos de información de proyecto, pero aquí estamos hablando que ya es la información final del activo, ¿no? O sea, el cierre del proyecto, ya esto se ha ejecutado, ¿no? Entonces esto ya pasa a ser un activo, por lo tanto, estamos hablando de un modelo de información de activos y no de proyecto que se ve en las etapas iniciales, ¿no? Bueno, luego tenemos qué documento especifica los requisitos para operar y mantener un activo. Estamos hablando de requisitos y de activos. Entonces, ahí un poco vean sus alternativas. Y bien, aquí la respuesta correcta es A y R. O sea, cuando hablamos de requisitos, teníamos algunas opciones como los O y R, los A y R y los P y R, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la operación de mantenimiento de un activo y hablamos de requisitos, esto se especifica en el A y R, ¿no? Requisitos de información de activos. Bien, vamos ahora con las últimas preguntas. ¿Quién desarrolla el TIDP según la ISO 19650? Al final vimos un resumen de todos los responsables y documentos. Ahí de repente eso les puede servir un poco. Si le han tomado un pantallazo, pues ya ahí tienen la respuesta, ¿no? Bien, y la respuesta correcta es la parte designada. Sí, o sea, como habíamos visto, la parte designada tiene como finalidad, o en este caso, como función, poderle brindar como a nivel de entregable los PIM y al nivel de documentos el TIDP, que es justamente lo que están preguntándose ahora. Ok, y vemos ahora la pregunta, no sé si creo que esta es la pregunta final. Eh, ¿Cuál es la principal función del MIDP? Recuerden que aquí hablamos de cosas, bueno, de entregables, ¿no? Y bueno, respuesta correcta, establecer el calendario general de entregables, ¿no? Este es justamente el plan maestro de entregables como habíamos definido hace poco. Listo, entonces tenemos aquí a Jimena en primer lugar, Arturo, Madeline, Henry y Jesús. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Quiero agradecer nuevamente la asistencia a todos los participantes y los esperamos bueno, en alguna otra presentación que vamos a tener con ustedes. No sé si en este caso, bueno, yo me despido. Muchas gracias a todos y voy a darle paso a Lenin para que pueda cerrar un poco esta presentación. Gracias, Carlos. ¿Me logran escuchar? Sí, perfecto. Ok. Nada, bueno, como dice Carlos, si en caso tienen alguna consulta y todos ustedes tienen mi número telefónico y mi correo, me pueden escribir para poder apoyarlos. Hemos quedado en hacer las visitas sin ningún costo a todas las personas que desean evaluar y tratar de implementar el BIM. Sí. También me pueden escribir para poder coordinar y hacer la visita. Pues nada, Madeline, se va a generar un certificado. Las personas que están acá presentes, necesitamos que nos envíen sus datos correctos para poder generar el certificado de conocimiento de lo que se hizo es el taller, del primer taller y el segundo taller. Muchas gracias.